Por supuesto, el ambiente está todavía sacudido, polemizando y hablando de la conferencia de Marcelo Bielsa. Yo digo que en términos políticos, lo charlaba recién con mi amigo Aldo Silva en Sarandí, perfectamente podríamos aplicar la frase de que torció los porcentajes de las encuestas. Una charla muy honesta, muy sincera. Soy de los que me colocaba en la vereda de enfrente del entrenador. No digo que me convenció, porque hay determinados caminos del discurso con los cuales no estoy de acuerdo. Ustedes ya saben cuáles son, el tema de los merecimientos, la tabla de los merecimientos, cierta tosudez que pudo él haber tenido en lo táctico o en lo estratégico a la hora de armar el equipo. Pero después me respondió determinados aspectos que me parecen bien futboleros. No tenía duda de que los jugadores no podían plantear nunca un cambio de estrategia a un conductor y que España reflejó su manera de jugar al fútbol en la cancha. Contra España jugó Uruguay a la manera de Bielsa. No salió porque desde el resultado no hubo. Me parece también fundamental que respondiera a determinados aspectos que nos tenían desvelados. Era casi un debate nacional. ¿Cómo va a jugar Muslera con fiebre? Muslera no tenía fiebre. Tuvo fiebre el día anterior, 38.1. El día del partido estaba bárbaro. Entonces, no instalemos falacias dentro del mundo futbolero para pulverizar a alguien o salvar a alguien. También lo enalteció cuando en el vestuario dijo: no estoy para seguir, salgo. Eso habla bien del jugador. Y he escuchado a algunos arqueros históricos diciendo que no se debe abandonar el barco o que se debe quedar. No, si no está bien tenés que salir. Terminó esa época del cuchillo entre los dientes, la garra y todo lo demás. No está bien de la cabeza en estas generaciones que son diferentes. No voy a utilizar el término generación de cristal, pero está cercana. Bueno, tenés que dejar el lugar a otro. Respecto de los jugadores, me parece que tienen que dar una respuesta. Esto de que no puedan soportar un discurso largo, y entiendo lo tedioso, lo aburrido, lo monocorde que puede ser una charla con Marcelo Bielsa, casi, pesada, pero que no puedas soportar 10 minutos de una charla técnica. Viejo, te está dando información, ¿te querés potenciar? Porque para lo demás tengo a mis hijos, o a los hijos de ustedes, que entienden que cuando van a ver un TikTok el algoritmo te dice: ojo, ponelo mejor en los primeros 3 segundos porque después no dan bola a nada. Pero no son jugadores de fútbol. O sea, los jugadores de fútbol tienen que recibir un bagaje de información importante. Me pasó en la Copa América que viví esto de los traslados de los grupos y que los jugadores quedaban como perdidos. Iba un primer grupo en camionetas, entrenaban, eran los suplentes, después iban los titulares, entrenaban. Se ve que todo el grupo quería entrenar juntos. Esto es un tema de pertenencia, de convivencia, de identificación, que el técnico se dio. O sea, el técnico se dio en un montón de cosas. Capaz no se dio desde lo filosófico en algunas ideas. ¿Le llegó a los jugadores? Él mismo lo dijo, no. ¿Terminó con todos bien? No. Rescató 2/3 del plantel con los que tiene afecto. A mí me pareció una conferencia de honestidad brutal, de también aportar cosas que no sé si le hacían bien o mal al entrenador, cerrando un ciclo donde se lo mostró doloroso, dolido, impactado, frustrado. Evidentemente él tenía mucha ilusión en el proceso de Uruguay, pero también creo que visualizó el potencial de un equipo que no era tal. Puntualizó sobre el tema Valverde, señaló que le comentó los lugares donde lo podía poner y que la respuesta que le dio Valverde es: póngame donde usted considere necesario. Entonces, hay varias respuestas sobre la fábula futbolera que rodeó la salida de Bielsa y lo que parecía un búnker en guerra de los jugadores contra el entrenador, que él desmitificó. Después, cómo funciona la interna, cómo reaccionan los jugadores, qué respuestas puedan entregar los jugadores. O sea, acá los jugadores no tienen que callarse. Acá tienen que salir a hablar, tienen que decir:
esto que dice el entrenador es verdad, no le fumábamos un discurso de 10 minutos, no nos aportaba, se perdía en las frases y no nos dejaba lo nutritivo, nos aburríamos, la convivencia era mala, todo lo que se dijo del mal relacionamiento en el complejo. Esto lo tienen que decir los jugadores, así como Suárez en algún momento salió y dijo, me inmolo por mis compañeros, o como Nández fue y encaró al entrenador, se inmoló y se quedó sin mundial. Bueno, ahora otros jugadores tienen que hablar. Cáceres dijo lo suyo, cuando vino respaldó a Bielsa. Bueno, acá hay un pro-bielcista a quien Bielsa potenció. Pero otros jugadores de otros costados, sobre todo los grandes referentes que tiene el plantel, ¿no? Un Valverde, pero profundo, ¿no? Esas notas de cassette, de por la galería, de sí, hable. No, notas que nos dejen algo, porque lo que pretendemos es que el fútbol uruguayo crezca, se desarrolle, ver qué pasa. ¿Tenemos buenos jugadores? Sí. No son los que pensamos nosotros, que decimos, tenemos un cuadro extraordinario. No, tenemos buenos jugadores. Hay que rodearlos. Hay que darle una estructura de organización que permita que además crezcan. Bueno, a partir de eso necesitan hablar. Ustedes, los jugadores, los adolescentes, porque algunos tienen 18, 19, 20 años, y los jóvenes. Jóvenes que a veces parece que vivieran en una burbuja ajena a toda lógica por el entorno en el que se desarrollan y por los clubes en los que juegan. Bueno, pero también son seres pensantes que me parece en el crecimiento de lo que viene, donde ya no va a estar Bielsa, donde va a haber otro entrenador, digan claramente dónde estuvieron las falencias para un equipo que nosotros aspirábamos que siguiera adelante, que pasara, que trascendiera, que hiciera cosas importantes, no que fuera campeón del mundo, porque no estaba para campeón del mundo. Bueno, pueda tener lo que merece. Se cierra un ciclo caro, con un gasto excesivo, con un técnico sin nuestra idiosincrasia, que debió estar más tiempo en nuestro país, que debió estar más involucrado. Así como digo que hay cosas en las que torció la opinión pública en su extensa conferencia de casi 2 horas, hay cosas que siguen latentes en el debe del entrenador. Ejemplo, vincularse con las divisiones formativas. Ejemplo, no dejar de echar un vistazo a futbolistas del medio local. Ejemplo, todo lo que se decía de que si no se promete que iba a potenciar la actividad doméstica, que se iba a ocupar de eso, que iba a tratar de mejorar el ritmo futbolístico, cosas que no pasaron. Y además de esto que incluyo, es importante que los jugadores den su versión, pero que la den honestamente, y si quieren convoquen una conferencia de prensa, y si quieren se juntan 2 o 3 para no sentirse solos, y digan, bueno, nosotros también queremos hablar. Es importante por la gente, es importante porque necesitan saber, necesitan tener la versión de ustedes, no esa versión de que me venga Forlán y diga, Mulera tenía 40 grados de fiebre la noche anterior, y salga el entrenador y diga, Mulera tenía 38.1, yo sabía y al otro día ya no tenía fiebre. No, quiero que ustedes, jugadores, por la gente, no por nosotros los periodistas, que tengamos un valor periodístico de nota o de desarrollo o de grandes titulares o de un montón de posteos en redes para que tengan like, retweets y visualizaciones. Ustedes, para que la persona que está del otro lado, capaz con la simpleza de ser un poco más veterano y sentarse frente a la televisión o frente a la radio, frente al streaming y decir, miren lo que dicen esto, devuelvan algo. Después que vengan de las vacaciones, de la playa, del sol, de la familia, que bien merecido lo tienen, después de una competencia, que alguien hable. O en la primera convocatoria mundialista, si es Broly, vengan y hablen y digan, ¿saben qué? Tenemos algunas, capaz que está viejo ya, capaz que está perimido el tema, pero no lo descuiden. Como Alonso, que dijo que iba a dar la cara, bueno, que dé la cara, estaba enterado de todo esto, estaba enterado que los jugadores se fastidiaban, porque hay un montón de situaciones o de disparadores que deja Marcelo Bielsa en su análisis, que dice, bueno, pero si eras tan así, ¿se podía llegar al Mundial? Pasa que vuelvo a insistir lo mismo, nosotros vivimos en el pateo para adelante y se arregla. Tiro para adelante y se arregla. Acá estamos en el país de que tiro para adelante y se arregla. Y vamos arriba, en 2 o 3 meses los arreglamos. Se está cayendo el techo. Sí, bueno, está, pero esperá, que ahora viene el verano y con el verano se seca y no se va a caer. Entonces, tengamos en cuenta eso. Si vamos a construir esto, hay que cerrarlo. La herida está abierta. Bielsa dio otra versión, insisto, vuelvo a aquello de... No es que pasó a liderar las encuestas, pero sí, en términos políticos, torció los números, ¿no? Con una conferencia muy honesta, pesada por momentos, porque su estilo, su manera de hablar y de desarrollar es de ese tono, con algunas discusiones,
está acá Darío Alberti, con quien cruzó algunos intercambios en plena conferencia de prensa. Ahora vamos a charlar con él. Y bueno, por un momento determinado se levantó y se fue. Porque también en algún momento no hay más nada que preguntar, ¿no? Y yo creo que termina siendo un punto final sin que nadie ponga punto final. Vamos a hacer 100% deporte, nos vamos a entretener como siempre, vamos a estar en contacto con ustedes, vamos a leer muchos mensajes que nos manden y cosas que le han parecido. Tenemos muchos tramos de la conferencia de Bielsa, lo tenemos a Marcelo Sansó en México todavía, lo que debe ser México después de la victoria de ayer, que le permite llegar, aleluya a los mexicanos, al famoso quinto partido. Hoy tenemos Mundial, lo que jugó ayer Mbappé fue una locura, hasta la referencia que le hace el técnico Didier Deschamps en determinado momento, ¿no? Una maravilla. Y bueno, y hoy tenemos actividad, vamos a ver otro de los candidatos, Inglaterra, hay transmisiones de Sport, hay mucho para desarrollar. Bienvenidos, títulos de 100% Deporte. Darío, querido, ¿cómo te va? Roberto, bienvenido. Buen día para todos. Me encantó la conferencia de Bielsa a mí. Fue enriquecedora, clarificó muchos puntos de los cuales había dudas y ahora ya no la hay. Elogió mucho a los jugadores, pero solapadamente los deja expuestos en las cuestiones que ellos mismos le requirieron al entrenador, acortar las charlas, acortar el margen de información, lo cual me sorprende y creo que abre debate porque no creo que sean los jugadores los que decidan esto, pero sí Bielsa explicó con claridad y argumentos lo que pasó ni más ni menos en la Copa del Mundo. Que si bien es innegable que el resultado fue malo, no dependió ni del esfuerzo, ni de la entrega física, ni del rendimiento futbolístico de los jugadores, que eso sí estuvo a la altura. Y tanto que se habló del relacionamiento y surgió la polémica por la pregunta, él habló de relacionamiento, pero el foco lo puso en que no influyó en que los jugadores le devuelvan en la cancha. Y si bien él no había dicho que el relacionamiento era bueno, tampoco había dicho que era malo. Pero después sí quedó claro que no le pudo llegar a los jugadores, que no los cautivó, que no estaban cómodos con él. Entonces ese sí es el gran debe de Bielsa. Yo después no lo hago el gran responsable de la eliminación a él, porque me parece que hubo factores futbolísticos, errores muy puntuales, que a Uruguay lo dejan fuera. Muy bien, ya voy a estar con Marcelo Sansó, con Diego Joca, se calentó Rubio con Pirri. Salió a responder a alguno de los pirrazos de nuestro compañero. Lo vamos a tener, se fue Catino de El Mundo Peñarol, ayer emitió un comunicado, por supuesto quedan los coletazos de lo que tuvimos en vivo, la conferencia de prensa de, por un lado todo lo formal de la asamblea, pero por otro lado lo vinculado al mercado de fichajes de Ricardo Bairo. Voy a saludar a Marcelo y después sumo a Diego. Marcelo, ¿cómo te va? Marcelo relató ayer la victoria de México, todavía deben estar de jolgorio por ahí, victoria mexicana 2-0, liquidada en 31 minutos, partido que se postergó por el clima y bueno, México, Marcelo, llega al quinto partido. ¿Cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo les va, muchachos? Buen día para todos. Sí, acá fue una fiesta desde el inicio del partido, yo te diría mucho antes, con todo lo que hubo que pasar para poder comenzar el partido, porque el Distrito Federal se mantuvo con el protocolo activo de tormenta eléctrica y entonces eso no hizo que el encuentro comenzara a las 10 de la noche de nuestro país, se postergó 60 minutos, pero la realidad es que más de 80.000 personas estaban en las tribunas y después las calles de México, en el DF, en Guadalajara, en cualquier punto del país, fue una locura, porque México, como decía, llegó al quinto partido. Una vez sola había podido alcanzar los cuartos de final, con el formato anterior era ese famoso quinto partido, fue justamente en México 86 cuando organizó la Copa del Mundo, después de haber vencido a Bulgaria en octavos, que a propósito, ayer destacaban eso, ¿no? Fue la única vez que México ganó un mata-mata en las diferentes ediciones de la Copa del Mundo, hasta ayer, cuando logró ganarle a Ecuador y meterse en octavos de final. Muy bien, lo primero de Marcelo, tuvo una larga noche, ¿no? Con la espera y con todo lo demás, y ya está preparando las valijas para volver. Pronto lo vamos a tener por acá. Diego, bienvenido, buen día. ¿Qué hace, Roberto? Buen día, un placer saludarlos. Bueno, con respecto a la conferencia, ustedes ya por lo menos manejaban sus sensaciones. Yo creo que fue aclaratoria en un montón de aspectos. Por un lado, protegió a los jugadores y por otro lado los expuso a los futbolistas, sobre todo con respecto a estas charlas cortas y la sobreinformación.
Escuchaba ayer un fragmento de una nota de Luis Enrique que hizo referencia a este tema en su momento, de cómo él, esa sobreinformación al futbolista entendió que no era necesaria porque lo perturbaba. Capaz que en un rato podemos escucharlo porque está bueno, haciendo un paralelismo con lo que dijo Bielsa ayer. Después, no contestó en un momento cuando le preguntaron si Valverde participó o no de esa charla final. Igual lo llenó de elogios a Valverde. Sí, lo llenó de elogios, incluso, bueno, manifestando, ¿no? Como que se había adaptado siempre a las peticiones del entrenador. También digo, él hizo referencia a 5 jugadores top de esta selección. No nombró a Bentancur dentro de esos 5. Yo creo que se le pasó. Después lo rescató. Exacto. Pero si de tus 5 jugadores top vos pudiste usar solamente a uno, o sea, algo hiciste mal. O armaste mal la lista, o proyectaste algo que en definitiva pensabas que iba a ser de una manera y fue de otra. Porque él habló de Araujo, no pudo jugar. Habló de Jiménez, no pudo jugar. Habló de Arrascaeta, no pudo jugar. O sea, habló de Valverde. El único top que él, por lo menos en esa lista de 5 jugadores que pudo utilizar, fue Valverde. Sí, pero también creo que él lo planteó, ¿no? Darío, vos que estabas ahí, él hace referencia a las lesiones. Sí, claro. Entonces, y como que deslinda el tema este famoso de seleccionar en la selección, fue por la sobrecarga de trabajo y él bueno, explicó. pero pará, Roberto, pero hace un par de conferencias atrás, antes de que Uruguay viajara, él se hizo responsable de las lesiones de Arrascaeta y Araujo en la selección también. Sí, por eso yo necesito más opiniones para la composición del lugar. A mí realmente hubo cosas que me conformaron de Bielsa. Sí, a mí también. Me gustó mucho la conferencia de Bielsa. Necesito que los jugadores, insisto, hablen. Me parece prioritario y necesito que los dirigentes hablen, ¿no? Algunos mensajes, lo único que nos mantenía en el radar mundial era Bielsa, ahora ya sin él quedamos en el fondo del tarro otra vez. No estoy de acuerdo. Los técnicos sí dan un salto de calidad, pero los jugadores son los que te mantienen en el radar. Uruguay tiene varios jugadores, no, como dice Diego, no pudo contar con ellos, pero bueno, comparto lo que quieras decir. No solo Bielsa debe irse, lo que los trajeron, en especial Alonso y Giordano. Buen día, acá está Wilson de Parque Guaraní. Orlando dice, se lo escuchó como que en el Mundial ya estaba entregado con los jugadores, a lo que le pedían ya les decía que sí porque no le importaba. Buenos días, Roberto, si el fracaso lo vamos a marcar por las charlas que no pudo dar, ¿qué pasó con las charlas que sí dio en Argentina 2002? No le dé más vuelta al técnico, es sobrevalorado. Yo digo que las generaciones han cambiado también, ¿no? Sí, y esto claro. lo he charlado con varios entrenadores y lo sabés vos si tenés hijos o si sos abuelo y tenés la comparativa, cómo han cambiado el grado de atención que tienen los chicos de determinadas cosas. Ya todos sabemos que tienen la culpa tanto Alonso como Bielsa. Ahora bien, ¿cuándo van a dar la cara a los jugadores? Es verdad, es lo que estamos pidiendo. ¿Qué van a decir contra la verdad? Estamos acá analizando todo lo que dejó la conferencia de Bielsa y ya voy a poner audios para ir repasándolo. Marcelo, imagino que saliste con la bandera de México. ¿Saliste? No. Quédate tranquilo que no, estoy más caliente todavía. Qué rápido que rompió empezó el lo bueno, México, además, empezó lo bueno y nosotros ya estamos afuera. No, claro, lo pasó por arriba. Otro equipo que salió con el objetivo de pasar por arriba a su rival. Sí, bueno, la verdad que no entiendo mucha información y algunos de estos futbolistas ni han terminado la primaria. Bueno, todos terminaron la primaria. Que cuente alguien como Bielsa que trató de comunicarles. Estamos hablando, me parece, de cosas distintas. Saludos para Sebastián, me piden, ahí los cumplo. Yo creo que acá es esto que dice Diego de Luis Enrique, creo que Darío también, Marcelo, vos mismo, con otros entrenadores lo hemos charlado, ¿no? El tema de la sobreinformación que hay, es brutal, pero esto le pasa a los entrenadores, a nosotros los periodistas, que a veces no sabemos ni para dónde disparar con tanta cosa. ¿Cómo hacemos para que todo lo que tenemos entre, ¿no? Es descomunal el grado de información. Entonces, ¿qué le sirve al futbolista? Algo puntual, rápido y entretenido, porque para mí los jugadores, además de esto de que
no les entraba tanta información, capaz que era muy detallista, capaz que muchos números, capaz que la simpleza está en la cancha. Decime cómo tengo que encarar a por dónde le voy. No sé dónde estaba la sobrecarga. Por eso es importante que esa sobrecarga informativa que molestaba a los jugadores o que incomodaba a los jugadores la expliquen ellos. Sí, la verdad me llenaba números y yo con los números no podía hacer nada. Ejemplo, ¿no? O me aburrían, la verdad, no lograba poner la atención en eso. Hoy día hay que tener mucha valoración, lo dijo el propio Bielsa, ¿no? Con la cantidad de información que se da y que se brinda. Evidentemente los jugadores no querían recibir tanta información. Bueno, ¿está bien o está mal? Porque siempre hay un líder y un conductor que es el que tiene que tomar las decisiones, decir, no, miren, yo soy así, muchachos, ustedes tienen, a ver, entiéndanlo, pero bueno, con una honestidad impropia de un entrenador de la categoría de Bielsa tocó todos los temas, ¿no? Y lo que creo que queda claro es que no era de todo el grupo. Sí. Él habló de 2/3 del grupo de los cuales guarda afecto y evidentemente hay 1/3 que son los que evidentemente no sentían esa comodidad. Todos hablábamos cuando llegaban jugadores al aeropuerto de Carrasco a diferentes fechas FIFA y todos decían sí, cada 2 semanas hablamos con Marcelo, nos da información, nos analiza los partidos que jugamos en nuestros clubes y todos parecían a gusto con esa situación. Sí, en la primera época sí, el grado de información que les daba. Alguno me había dicho, no, nos llena video de WhatsApp o a mensajes de WhatsApp o está todo el día. Sí, incluso algunos se quejaban de que eso sucedía mientras estaban compitiendo en sus clubes. Claro. ¿No? Dice, pará, cuando esté con la selección, entregame toda la información que entiendas, pero ahora estoy con mi club y estoy enfocado en mi equipo. Sí, vamos a ir desarmando la conferencia de distintos tópicos para poder opinar. Acá está la parte donde Bielsa habla del relacionamiento, ¿no? Un relacionamiento que estaba quebrado, él mismo lo admite, pero como dice Darío, no con todo el plantel, ¿no? O sea, hay jugadores pro Bielsa, ¿no? La llegada de Cáceres defendiéndolo es claro. Sí. Josema nunca cruzó la frontera para atacar a Bielsa, nunca dijo nada. Valverde en su momento dijo todo lo que dijo Suárez es verdad. ¿No? Entonces, aquí el tramo ese donde Bielsa habla del relacionamiento. En una conferencia que usted dio en noviembre del año pasado, dijo una frase textual que decía que humanamente usted no había logrado la aceptación del grupo que dirige. Cumplido el ciclo, le pregunto, ¿usted logró esa aceptación? No. ¿Pero por qué le pregunto esto? No, pero ya le contesto que no, ¿eh? Bueno, perfecto. Porque si uno escucha lo que usted dice en esta conferencia, no habría ningún problema de relacionamiento. Ahora, todo lo que se escucha y se percibe es básicamente lo contrario. Pero, ¿sabe? Es que usted no me entiende. Le entiendo perfecto. No me entiende, si no, no haría semejante pregunta. ¿Usted me escuchó decir en algún momento que yo tenía buena relación con los jugadores? No. ¿No dije eso? No. Entonces, yo cautivé a los jugadores, no. ¿Los jugadores estaban cómodos conmigo? No. Establecí, yo también le digo el no para no contradecir. Por supuesto que yo puedo decir que hay 2/3 parte de los jugadores con las que los recuerdo, que tengo una relación de afecto. Pero vamos yo lo único que dije, por eso creo que o me expreso mal o usted no me escuchó, es que no hay la relación que yo tuve con los jugadores no fue un obstáculo para que el equipo consiguiera merecer aquello que era necesario. Consiguiera merecer aquello que era necesario. Nada más que eso. ¿Cuál es la contradicción? Si hay alguna contradicción entre lo que yo digo, si lo que digo es contradictorio... No, con su respuesta para mí quedó clarísimo. ¿Cómo? Con su respuesta para mí quedó clarísimo. Es que disculpe que sea tan obcecado, no la necesitaba la respuesta, pues yo ya había dicho esto que estoy diciendo. Bueno, no importa, ya está.
Un tramo de la conferencia donde ya Bielsa estaba distinto. El primer tramo lo mantuvo en un discurso calmo, normalmente mirando para abajo. Ya después comenzó a mirar a la cara a los protagonistas, a hablar, a subir un poco el tono, como entendí, que creo que a veces puede pasar también en una charla táctica, ¿no? Es como que si acá Darío lo entendió bien y yo lo tengo claro porque estaba escuchando la conferencia de prensa. Pero puede pasar que alguien no lo entienda. Dije que hoy iba a compartir muchos mensajes. Rosana, fiel oyente del Parque Rodó. Pablo, hola Roberto, no creo que los jugadores salgan a hablar, no son de esa generación, el fútbol cambió en el mundo, para ellos no es necesario, siguen en sus clubes y esperarán el próximo mundial, puede ser, pero no deberían hacerlo así. Antonio, buen día, la verdad parece que no se cae y es así del fracaso total de Uruguay, toda completamente de los jugadores, acá no hay Suárez, no hay Bielsa, todos los jugadores, nos hicimos los goles solos. Buenos días Roberto, dice Javier, para mi humilde opinión estuvo muy sincero el técnico en la conferencia, comparto, falta la otra parte, creo que Nández va a hablar, no solo nos hicimos los goles, sino que hay cosas insólitas como la de Araujo, Josema, esto que puntualizaba a Diego, ¿no? Fueron y no estaban bien, que van a pasear por segundo mundial consecutivo. Maxi, por eso él dijo que era tóxico en la charla que tuvo con Darío. Jonathan, buenos días, la verdad, con un señor con todas las letras. Ahora yo no puedo entender cómo los jugadores profesionales no acepten algo para mejorar. Eso es lo que tienen que responder. ¿Por qué lo sobrepasaba una charla de 10 minutos, ¿no? Horacio, la vida ya de por sí no es fácil, a veces las interpretaciones las tomamos erróneamente y así somos los uruguayos, somos de tener que aprender a convivir con otras clases de interpretaciones. Después Muslera supuestamente no tenía fiebre, los otros partidos tenía fiebre. Después Valverde, Núñez, fracaso, no refleja nivel. Olivera, ¿cómo vas a sacar un lateral para atrás? Hemos hecho un ridículo en el Mundial, todo el planeta se está cachondeando de nosotros. Es horroroso, dice Rosana, hablar con la cabeza baja. Bueno, es un poco la manera de ser que tiene. Mira, uno de los datos que entregó el técnico y que por lo menos fue polémico en lo previo al Campeonato del Mundo, polémico para muchos, para otros, y dentro de los que yo me incluyo, entendía la presencia de titular de Fernando Muslera, ¿no? Cuando él habla de la titularidad de Muslera, dice que Rochet llegó a la selección lesionado y que en los últimos 50 días, previo a sumarse a la selección, había jugado 2 partidos. Tal cual. Ahí está la explicación de por qué Muslera arranca el Mundial como titular. Después... Más el nivel que tenía Muslera. Exacto, más el presente de Muslera en Estudiantes, que era muy bueno. Después, que el técnico no haya tomado la decisión de cambiar a Muslera en el tercer partido, ahí sí hay responsabilidad del entrenador. Porque para muchos, reitero, para mí, responsabilidad compartida en los primeros 2 partidos de Muslera con errores de sus compañeros. En el gol de España, claramente la única responsabilidad es de Fernando. Pero el técnico pudo apostar a una variante en el arco. Y además tenía el argumento perfecto. Había hecho fiebre el día anterior y bueno, no estás en el 100%. Le doy la chance al Chino Rochet. Él dijo que el día del partido no tenía fiebre. No, por eso, el día previo, digo. Y el día previo dijo que tenía 38.1. Sí. ¿Viste cuando tenés a tus hijos y decís, bueno, sí, unos quintitos de fiebre? Sí. ¿Verdad o mentira? No, sí, ahora, no es 41 grados de fiebre. Claro. Es que con 41 grados de fiebre no podés mantenerte en pie. Por eso te digo. O sea, no instalemos que el tipo tenía 41 grados de fiebre. Si yo quiero defender a un amigo, lo defiendo, pero no desde algo erróneo. Claro. Darío, te pensaste ahí. Pero yo sé que para la gente que no lo estaba viendo, nosotros lo estábamos viendo. Sobre lo que acabamos de escuchar. Ahora le damos a Marcelo, que nada está ahí duro como estatua de la intendencia. No hay problema. Porque a raíz de esto te llegan muchos mensajes, ¿viste? Porque mucha gente te festeja y se queda con que, ay, Bielsa te dijo. El que quiera festejarlo, perfecto, vamos arriba, no pasa nada. Los periodistas no tenemos que explicar lo que preguntamos y por qué lo preguntamos. Lo que yo digo es que Bielsa habló muchas veces en la conferencia sobre el relacionamiento. En ningún momento dijo que era buena, pero en ningún momento dijo que era mala. Y a raíz de esa pregunta quedó clarísimo, fue concreto, cómo era el relacionamiento y con cuántos jugadores. Entonces, después que la gente se quede con lo que quiera quedarse. A mí, la verdad que no me estresa. Bien, No tenemos que explicar nosotros lo que hacemos en una conferencia de prensa. No. Ahora,
Ahora, ¿cómo Alonso y Matías Pérez? Y pongo a Matías Pérez porque es el nexo entre los jugadores. Y ayer lo nombró. Lo nombró Bielsa. Lo nombró. Claro, está bien, pero ¿cómo se comieron esto? ¿Cómo permitieron todo esto? ¿Cuál parte? ¿Cómo no se...? ¿Cómo? ¿Cuál parte? Porque hay varios disparadores. Pero ¿cómo se comieron todo este mal relacionamiento, esto que acaba de decir Bielsa? Al final es como vos decís, Roberto, la patearon para adelante, ya se va a arreglar y nunca se arregló. Pero no puede ser. ¿Cómo vamos a llegar a una Copa del Mundo de esta manera? ¿Cómo pudimos haber llegado a una Copa del Mundo con todo esto que habla el entrenador? ¿Cómo puede ser que los jugadores no acepten escuchar al entrenador de turno y quieran reducir los tiempos de las charlas y de los entrenamientos? ¿Dónde estamos? ¿Pero dónde estamos? ¿Pero mandan los jugadores? Pero que me lo expliquen, porque la verdad que no lo entiendo. Es vital, Ayer, escuchando es vital, Marcelo. Yo sé que no va a pasar, como nos dicen algunos oyentes, los jugadores no van a hablar, porque normalmente los jugadores... Yo creo que los jugadores se van a tomar todavía. Dejan que todo pase y después vuelven a la magia de acá estoy no voy a buscar algunos cuadros que no estén, yo qué sé, algún equipo poderoso de Inglaterra y vienen en los autos que la promoción y viene el marketing, la parafernalia y arranca la Premier y se olvidan de todo. Está bien. Mirá yo creo que alguno va a tener que hablar. Yo confío que Nández hable y confío que se digan cosas. Acá lo que dice el entrenador está bien, yo insisto que va por la línea, como dice Diego, de que tratan de recorrer muchos entrenadores. Bielsa también lo dice, he tratado de entender mucho la cabeza de los jugadores jóvenes, ¿no? Más o menos, como que es distinta la cabeza de los jugadores jóvenes. O sea, yo en eso, si los jugadores entienden que hay una sobreinformación, que es mucho, lo plantean en un término adecuado. Perfecto. Si yo vengo, es como que vos vengas y me digas, vos, Roberto, arrancás el programa, hablas 20 minutos y después recién me das. Así no, vamos a darle más agilidad. Y capaz que yo te lo acepto, está bien, voy a hacer 10, así hay más participación. Si es planteado sobre bases, no que vengas y me digas, claro, mira, escuchame, o escúcheme, entrenador, todo lo que usted habla, la verdad, no se aburre. No se llegó a tocar, Darío, pero estaba en algún momento se habló de esa versión que se levantaron los jugadores y se fueron. Yo no creo que eso sea... Es como cuando te dicen, no, los jugadores eligieron que querían jugar de otra manera. En el mundo del fútbol eso no existe. No existe. Pero es que al final termina siendo verdad que se tergiversaron cosas para dejarlo mal parado. Termina siendo verdad. O se agigantaron. Yo entiendo lo que vos decís. Yo estoy seguro que Alonso y Matías Pérez estaban al tanto. Que trataron de algún... Por supuesto que estaban al tanto. Bueno, el tema es que no debieron haber llegado a este punto. No debieron haber llegado a este punto. Faltaban 3 meses. Y dices, bueno, sí, se va a arreglar porque viene el Mundial y el Mundial potencia todo. Y vas a ver que al final, bla, 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 bla. Y bueno, no pasó. Pero también no pasó porque tuvimos errores garrafales. Y ojo, vuelvo a lo mismo. A eso. Claro, Roberto, a eso voy, ¿no? Que por ahí esto que estamos tocando, este tema del relacionamiento es una cosa. Después, con respecto a otros temas que planteó Bielsa y que vamos a tocar en el programa, por supuesto que no estoy de acuerdo con algunos aspectos y con algunas situaciones que se dieron durante todo el tiempo de cómo fue cambiando la forma de jugar de Uruguay y el punto fundamental que es cómo llegamos a la Copa del Mundo con números nefastos, ¿no? Pero esas son otras cuestiones. Después, ya saben que yo no estoy en el campeonato de los merecimientos. Si no fue gol, no fue gol. Si no entró, no entró. No hay campeonato moral, etcétera, etcétera. Ahora, Bielsa no tiene la culpa que Olivera dé la pelota para atrás. 100%. Bielsa no tiene la culpa que le pateen al arco a Muslera y no pueda tener un tiro de kermés. Porque el tiro de Baena fue un tiro de kermés. Entonces, en eso no tiene la culpa el entrenador. El entrenador no tiene la culpa que quedes mano a mano con el arquero y erres el gol. Entonces, tampoco es que tuvimos 400 chances de gol, ¿no? Bueno, y que generamos 300 oportunidades de gol. Acepto. Y ahí en la generación de juego, por lo que plantea el técnico, y bueno, también estuvimos en el debe. Nunca pero tuvimos generación estando de en juego. el debe hace 15 hace partidos. varios partidos que no tenemos gol, pero en generamos algunas posibilidades. Si no entra, no es culpa de él. No. Digo, después puede errar en los cambios, puede errar en fundir a los jugadores, cosa que ha hecho especialmente en el segundo partido. Me da la sensación, me movió poco el banco. Él dice en un momento,
que si hubiera hecho algunos cambios, él entiende que no hubiera existido una diferencia. Incomprobable. Bueno, sí. Incomprobable. Pero ¿quién quedó O fuera sea, de la lista que jugando el Mundial hubiera cambiado el resultado? No Realmente. sé, Darío, pero si vos llevas 26 jugadores, ¿no? Y esos 26 jugadores, hay 5 o 6 que no los podés usar. Pero O yo- sea, yo algo entiendo. mal hiciste. Yo entiendo, Diego, pero también tuviste cuántos dentro del plantel que no usaste. Entonces, si vos Y bueno, llevabas... y para mí es error del entrenador en no usarlo. Bueno, pero si vos llevabas... Es un error llevar jugadores lesionados. O sea, podés Es llevar un error. uno, Yo podés no llevar sé. 2, pero 6 jugadores lesionados que no pudiste utilizar, Es un error. de los cuales además 6, capaz que 4 o 5 eran titulares. Tampoco- Araujo era titular, de pero- Arrascaeta era titular, Josema era titular, Está bien, está bien. Piquerés era titular. Está bien, sí, pero pará, pero Vamos, acá muchacho. la cuenta que hace Bielsa es, los llevo, los espero, porque prefiero eso y perderlos en 3 partidos que llevar al 27, Claro. al 28, al 29 Sí, y para se te que fue el vayan... mundial. Esperándolos, Pe- se te fue el mundial. pero igual, Diego- igual que a Diego Alonso. Sí. Está bien. Esperándolos, se te fue el También mundial. llevó otro que estaban en condiciones, caso Rodrigo Salazar. porque Y Rodrigo no lo- estaba y en no su lo prime utilizó. y no lo utilizó. El jugador con más goles en el exterior, en este primer semestre. Vamos. Buen día, Nández no es el capitán, Valverde tendría que haber puesto la cara, hasta en esto falló. Buenos días, Darío, ¿qué se siente para vos que sos una persona con estudio que Bielsa te diga que sos un ignorante? Imagínate las charlas con un jugador que no tiene tu misma información. Pero no me dijo que soy un ignorante. Yo no lo sentía No, así. yo tampoco. No. No, acá entramos en el tema cognitivo de los jugadores. No subestimemos a los jugadores. No. Los jugadores cada vez pueden salir de algunos contextos complejos cuando son niños o adolescentes, pero después los clubes, y especialmente los clubes en los que están, se encargan de otorgarle una formación muy grande y muy importante. Y va cambiando la cabeza. Después que no dejan de ser jóvenes como los jóvenes que tenemos en la casa, con otro grado de responsabilidad, con otro crecimiento, porque el fútbol te obliga a crecer. No es lo mismo los hijos de 18, de 19, 20, 21 que tenemos nosotros en casa, que los jugadores que están expuestos a un nivel global y son jugadores de élite, son jugadores de clase, soportan las presiones y además tienen la vida resuelta, ¿no? Que sí. capaz que nuestros hijos no la tienen la vida resuelta. Entonces, subestimar lo cognitivo de los jugadores, sí, puede haber algunos casos muy mínimos y puntuales, pero después me parece que no aplica, pero acepto lo que puntualizás. Raquel dice, los jugadores manejaron la selección desde la época de Tavares, cuando se lastimó la espalda y empezó a estar con los bastones. No fue así. Tavares seguía tomando la A mí me gustaría, Roberto, siguiendo con este tema, escuchar lo que dijo Luis Enrique con respecto a esto, porque hace referencia también a las Ponelo charlas largas con a los Luis Enrique, futbolistas. ponelo, buscamos a Luis Enrique y después volvemos a meternos en el tema Bielsa, en el tema conferencia del entrenador rosarino. Tenemos mucho más tiempo, cosa que no tiene un entrenador de club. Nosotros tenemos todo el tiempo del mundo para analizar, para buscar qué buscamos y estamos intentando llegar al punto de darle la mínima información posible. Hay muchas veces que el entrenador tenemos la tendencia de decir muchas cosas, le tengo que decir esto al lateral antes del partido para que si me marcan gol de esa manera yo me quedo tranquilo. No, esto ya lo hemos superado gracias a Joaquín y gracias a nuestro staff. No, la información, la necesaria, la que sea inevitable o la que sea vital y sobre todo la que se vaya a cumplir, la que pueda cumplir el jugador. Si no, ¿de qué vale que yo te lance 5 ideas en 5 aspectos diferentes del juego si tú no vas a poder interpretarlas? Vale, para no frustrarme yo como entrenador, no hay problema, esto ya lo tengo aceptado. Es más, hay una frase muy buena que siempre dice Rafael Paul: si hubiera tenido tiempo te hubiera escrito una carta más corta. Esta es un poco la reflexión que hacemos nosotros con los jugadores. Nosotros le vamos a dedicar muchos meses a cuál es el mensaje que te quiero dar para que cuando te lo dé tú seas capaz de asimilarlo. Y luego, aunque lo que te dicen los jugadores siempre es cuando le dices, ¿lo entendiste? ¿Me he explicado bien? ¿Lo entendiste? Y el jugador te dice, sí. Digo, bueno, me dice sí, pero luego lo voy a ver en el campo. Si no lo has entendido, lo voy a ver. Nosotros intentamos siempre reducir esa información y llevarla al mínimo posible. Vídeos cortos, vídeos que no se te duerma ningún jugador, es importante. Y información vital para que el jugador pueda llegar al partido con la confianza de decir, sabemos a lo que jugamos, sé lo que tengo que hacer en cada situación del juego y voy a centrarme en disfrutarlo. Sí, bueno. Una maravilla la visión de Luis Enrique, que además se adapta
al fútbol de hoy. Más allá de que el jugador tenga un montón de tiempo libre, que a veces lo utiliza para ir al gimnasio o para cumplir su rutina o para estar con su coach, con su nutricionista, no lo emplea para profundizar en el fútbol. ¿Cuántas veces nos encontramos, Diego, hola Diego, ¿cómo te va? Bueno, ¿y qué haces en el tiempo libre? ¿Ves fútbol? No. No, prefiero otras cosas, me quiero desintoxicar un poco. No. O sea, no hay una avidez de conocimiento de aquel que se devora todo. Y después no retienen. Pero Roberto, pero eso es mismo, propio de todos nosotros. Pero esto es lo mismo cuando hablamos, no sé, lo hablamos 1000 veces con Rubén Sosa. Cuando entrenaban y se quedaban 1 hora y media pateando tiro libre, mejorando la técnica y un montón de cosas más. Y hoy lo que te dicen los entrenadores es, termina el entrenamiento y los jugadores están desesperados por irse. Porque claro, hay otras atenciones, porque hay otros entretenimientos, porque no, antes los jugadores se quedaban ahí porque lo que tenían era eso, quedarse a entrenar, a compartir con los compañeros, a compartir el vestuario. Hoy están desesperados cuando termina el entrenamiento, pelarse. Pero esto no lo digo yo, lo dicen los técnicos. Sí, lo dicen los entrenadores. Pero hasta en el afán de las redes sociales, termina el partido, ves a los jugadores posteando. Claro. O sea, hay como una desconexión de la realidad y del vínculo grupal. Fundir a los jugadores, dice uno, juegan cada 4 días en Europa, sean serios. No merece opinión el comentario, o sea, es algo que se veía en la cancha. Cuando hablamos de fundir a los jugadores es que tenés la posibilidad de refrescar un plantel con 5 cambios y muchas veces el entrenador se lo guardó. Y a diferencia, el otro equipo lo refrescaba y tenía jugadores más vitales. Tan sencillo como eso. Si está analizándolo todo al revés, lo de Nández, quizás los compañeros pidieron que no estuviera. No. A todos les sorprendió que no estuviera. Más allá de todo, muchachos, empatamos con Arabia, casi perdemos con Cabo Polonio, Cabo Verde, y perdimos con España. Qué lindo Cabo Polonio. No hay ninguna excusa para nadie, es una vergüenza. Buen orador, se nota que estudió para ese momento. Me alegra que haya podido decir todo antes de irse. Gracias, Bielsa, por todo y por nada. Muchachos, estamos en 2026. Muarte, diste vuelta como un ninja. No. Yo les dije que la conferencia de prensa me gustó, me pareció importante y lo comparé a veces como esas situaciones de discursos políticos, ¿no? Cuando en determinado momento del debate se dan vuelta las encuestas, porque si a mí me decís las cosas, yo las puedo entender. Ahora, si no me las decís y sobrevuela todo y hay una versión unilateral, no la puedo analizar. Y acá me parece que hay cosas que sí comparto, ¿no? Y que son denuncias que a veces los entrenadores no hacen. Buen día, Rodolfo el Sanducero, vivo en Gualeguaychú, hablando de la sobreinformación. Sí, si es tu trabajo, pongámosle que tu superior te manda mensajes hablando del trabajo que realizás. Bueno, suele ocurrir, sí, a veces recibimos muchos mensajes. Jugadores jóvenes tienen otra mentalidad, nos quedamos en el 86, 88, donde ganábamos todos. Hay otra mentalidad. Algo muy clarito, los jugadores tienen que dar la cara. Es uno de los mejores DT del mundo, dicen de Bielsa. Si sos profesional deberías abrazar que alguien se supone está analizando todo bien. Un genio Luis Enrique. La verdad, lo que rescató Diego está perfecto. Como entrenador tenés que darte cuenta que se están aburriendo con lo que les hablás. Si una selección es otra cosa, hay menos tiempo. ¿Será la diferencia de años entre Luis Enrique y Bielsa? Es probable. Son generaciones muy distantes. Son métodos muy distantes y además yo creo que cada cual tiene su método y está convencido de ese método. Capaz que Bielsa está convencido que cuanto más información, más capacidad de que las cosas salgan bien. El jugador debe ir aprendiendo que al fútbol no solo es correr en la cancha y patear la pelota, hoy es mucho más. Saludos para todos. Ahí, Moar, tenemos que entender que los tiempos cambiaron y Bielsa aburre, se necesita un técnico más joven. Yo creo que necesitamos, y otra vez no me acusen de chauvinista ni de patriota, necesitamos un técnico uruguayo y un técnico de la línea joven. Que capaz que el técnico de la línea joven es flor de recto y exigente y capaz que también lo llena de información, pero bueno, te pregunta si está súper contento que se fue Bielsa. Ni contento ni triste, estoy re caliente que quedamos fuera del Mundial tempranito. Los jugadores estaban con el celular en la cancha antes de jugar contra España, es verdad.
Pero bueno, es el mundo de hoy día. Pero mirá que están los jugadores uruguayos, están los de Marruecos, está Mbappé, y después Mbappé corre y te mete 2 goles. La prensa mintió todo el tiempo. Yo creo que la prensa no tuvo acceso a la intimidad. Es la primera vez que nos abren la puerta de las cosas que pasaron. La prensa tampoco es generalizar, cada uno que se haga responsable de lo que dijo. Claro, exactamente. O sea, cada uno que se haga responsable de lo que dijo. Acá se dijo que la charla que hubo por parte de los jugadores fue pidiendo que entrenaran todos juntos. Y allá lo reconoció el técnico. ¿Que esa charla existió? Existió. Buen día, Amar, Valverde, Muslera, que no vengan más. 2 mundiales pasando desapercibidos. Bueno, Muslera cerró su ciclo, una pena porque es un tipo bárbaro, y porque además para mí tenía condiciones, tenía que atajar, y venía de un año bárbaro en Estudiantes, y esto que decía de Rochet, Diego, es así. Pero bueno, y Valverde, basta. Va a tener revancha, va a tenerla. Él dijo que no echó a nadie del complejo, dice Hermes. ¿Y quién los echó entonces? Bueno, los funcionarios del complejo, y esto no me lo contó nadie porque yo hablé, cuentan otra película, ¿no? Cuentan otra historia. Otra historia. Bueno, incluso funcionarios que hasta el día de hoy trabajan en el complejo y son parte de la selección, cuentan cómo era el trato del técnico para con ellos. Sí, lo tengo, allá está Marcelo. Marcelo, vamos a escuchar otro tramo y quiero tu opinión sobre esto. Bielsa reflexionó sobre la actuación de Uruguay y de alguna manera sobrevuela que no pudo con el equipo. Siento que hemos decepcionado a los aficionados, que es una frustración muy grande, que era totalmente imprevisto que la posición final nuestra fuera la que fue, difícil de imaginar, y que es una caída que para nadie puede admitirla, aceptarla o soportarla, ¿no? Me refiero especialmente al público, que son los destinatarios de lo que nosotros hacemos. Fundamentalmente el fútbol es una cosa que mueve las pasiones, las emociones, y explicar lo que protagonizamos es una formalidad que, sea dicha como sea dicha, por más sincera que sea la explicación, no puede ser aceptada. Respecto de mi responsabilidad en lo que ha sucedido, creo que es muy clara, que yo no puedo justificar la posición que obtuvimos. Sintéticamente, la gestión que yo hice de los recursos con que contaba, me refiero a la calidad de los jugadores disponibles, no fue suficiente. Bueno, Marcelo, te doy paso para analizar todo esto. Otro tramo. Tengo cortados en este trabajo que hemos hecho con todos los compañeros, bueno, alrededor de 12 cortes de 17, gracias Germán, de la conferencia de Bielsa. Por supuesto no vamos a tener los 17, pero vamos a ir desglosando algunos importantes. ¿Qué te sugieren estas frases, Marcelo? No, a ver, lo primero, a mí, ayer cuando él empieza a hablar de los números y de las situaciones de gol y de lo que corrió Uruguay por encima de los rivales, de Arabia, de Cabo Verde, yo insisto, no puedo seguir comprendiendo cómo se habla de los méritos de los 7 puntos sobre 9 que merecimos tener, hicimos 2, entonces desde ese punto de vista y fundamentalmente con respecto al segundo partido, que es el que hago foco, porque es el que nos termina para mí dejando fuera de la Copa del Mundo, porque ese segundo partido el equipo debió mostrar otras cosas que no mostró, entiendo que es ahí donde no hay una autocrítica
política un poco más profunda de parte del entrenador, que el día de España, posterior a la eliminación, hablaba a rasgos generales de esto, y que ayer otra vez vuelve a poner encima de la mesa como algunas excusas de lo que fueron estos partidos de la selección. No, pero Marce, perdón que te corte. Él dijo en todo momento que no se estaba excusando, que estaba analizando y que iba a sonar como excusa. Pero es una realidad todo lo que dijo. Yo lo comparto 100% el tema de los merecimientos. Obvio que no te hace ganar o perder, pero no fue el rendimiento de Uruguay lo que lo dejó afuera. Fueron los errores puntuales, sobre todo de Fernando Muslera. Ahí habría que caer. No, está claro, de Fernando Muslera y de los goles que recibió Uruguay, que no fueron solamente culpa de Fernando Muslera. El tema es que, la verdad, yo creo que acá en el Mundial hay más culpa de los jugadores dentro de la cancha que del entrenador. Yo creo 100%. Que lo del entrenador es un tema más macro. Hay muchos errores del técnico en todo lo que fue el final de la eliminatoria y desde la Copa América para adelante, deportivamente hablando. Dentro de lo que fue la Copa del Mundo, por supuesto que hay errores puntuales, individuales y también colectivos, y fundamentalmente errores de los jugadores dentro de la cancha. Pero no quiero seguir escuchando el tema de los merecimientos de Uruguay con respecto a lo que pudo haber sido el partido contra Cabo Verde y contra Arabia. Está bien. Voy a hacer la primera pausa. Te quedaste. No, pero te atragantes. Pero si no queremos escuchar lo de los merecimientos, ¿qué queremos escuchar? Que diga Fernando Muslera, lo dijo también. Sí. Lo dijo. Digo, sí. ¿Qué queremos escuchar entonces? Porque entonces que no dé una conferencia y no analice. Claro. Yo estoy de acuerdo que Uruguay mereció. Después, mi discurso es que yo nunca me afilio al mereció, pudo, debió, quizás. Pero eso es una lectura mía. No es una excusa, pero lo estás diciendo y lo estás remarcando y lo estás repitiendo 3 veces. Yo qué sé. Él insiste. Sí, el fútbol. Hacen goles y hace goles. Él se defiende de que podríamos haber llegado. Para mí, clasificaciones morales, campeones morales, no hay. Pero bueno, entiendo que si él lo quiere plantear así, que lo plantee. Para mí va por otro lado. Capaz que acá me parece que hay que hacer más hincapié en los errores, ¿no? Si no hubiéramos tenido esos errores, en vez de hablar de los merecimientos, yo hablaría del errorómetro, del marcador de los errores. Él dijo, y tiene razón, dijo, nadie va a encontrar argumentos diferentes que expliquen la eliminación que sean la concesión de goles no forzados, que eso pasó, o la cantidad de goles cerrados que tuvo Uruguay. ¿Alguno tiene alguna otra explicación o argumento de por qué Uruguay quedó afuera que no sean esas? Pregunto en serio. Yo creo que el primer tiempo frente a Arabia Saudita nos faltó, por ejemplo, generación de juego. Claramente. Faltó, pero también las tuvo y muchas chances en el segundo tiempo. Yo creo, Darío, que se regaló mucho tiempo. Se regalaron 45 minutos contra Arabia, se regalaron 70 y pico de minutos frente a Cabo Verde, y me da la sensación que en un mundial es demasiado. Y frente a 2 rivales a los que vos tenías que haber hecho 6 puntos, o por lo menos 4, de acuerdo a lo que podía ser el grupo, llegar a España clasificado. Bien, voy a ir a la pausa, voy a poner el título de Pirri para ir a la pausa. Buen día, Roberto, ni Bielsa ni los jugadores, la falla está en la banda que dirige la AUF. Ya todos sabemos que tienen parte de la culpa tanto Alonso como Bielsa. Ahora, ¿cuándo van a dar la cara a los jugadores? Otro que pregunte a los jugadores cuándo van a hablar. En los 3 partidos hubo errores puntuales, solo les gusta hablar del técnico. Estás escuchando otra radio, amigo. Buen día, Sport, hay que dar vuelta a la página. Esto nos tiene que servir como experiencia, que si no nos ponemos todos la celeste de verdad va a ser imposible. La barrera pésima, el pase hacia atrás, la pelota en el partido contra España. Si como selección te hacen un gol no podés revertirlo ni vayas al Mundial. De los jugadores había que haberlo dicho antes de la eliminatoria. Jugadores mediocres. Yo no creo que sean jugadores mediocres. No te la llevo. Para mí hay jugadores de calidad. ¿Le sacaste lo máximo? No. Que es otro tema. No lograste sacarle su máximo. Pero no creo que tengamos una selección mediocre. Pero bueno, comparto tu visión. Capaz que pensamos... Comparto con la gente. Que tenemos Eso es verdad.
Pero eso es otro tema, de ahí a que sean jugadores mediocres. Yo creo que sí, que nos pensamos que éramos Argentina, Francia, no, bueno, una selección para competir. Un técnico joven uruguayo y que no aburra con sus charlas cortas y precisas, piden. Dejaron a Nández, Torreira, el Pumita. ¿Qué fútbol vio este tío? Empatamos con Arabia, casi perdemos con Cabo Polonio, otra vez perdimos con España. Karstoy es el que... Cabo Verde, vos tenés un proyecto y falla, tenés que dar la cara a tus jefes. Valverde, el supuesto capitán, tenía que dar la cara. No lo quiero como capitán. Bueno, es una discusión también sobre cómo tiene que ser el capitán, el perfil. Si es capitán de Real Madrid, yo creo que puede ser perfectamente capitán de los nuestros. Ser mediocre, ya que en el momento de no poder recibir información por mínimo de 20 minutos, eso es ser mediocre. Vuelvo a insistir en que cada vez va a ser vital esto que decía Luis Enrique, lo psicológico, lo atencional. No en vano los últimos estudios marcan, y esto ya más profundo y no es exactamente volcado al fútbol, ¿no? Los últimos estudios marcaron que esta generación es menos inteligente que la anterior y fue la primera vez en la historia de la humanidad que se dio algo así, por lo menos de que se realizan estudios. O sea, algo estamos atrofiando en nuestra manera cognitiva. Yo creo que el partido más reprochable en actitud fue el primero. Recibimos un gol y Uruguay desapareció en la cancha, se cayó anímicamente, dice Rodolfo. Y un capitán debe ser revulsivo en esos momentos. Esto le voy a preguntar a Marcelo, me dice María Eugenia. Los capitanes en el Real Madrid se definen por antigüedad en el equipo. Es así para todos los clubes de la liga. No es el concepto de capitanes como en otros países, incluido el nuestro. Marcelo, ¿esto que dice María Eugenia es así? Es así. Los que tienen más tiempo en el vestuario son los que van siendo capitanes. Y hay 4 capitanes que se van eligiendo por los años que tienen dentro de la institución. Bien, lo que no me quedó claro, lo que decía Diego, porque llevó tantos jugadores faltos de fútbol. Darío dice, si eres técnico y sabes que hay jugadores que hace meses que no juegan, están lesionados y los llevas, mi pregunta es, ¿para qué los lleva? Otro que está en el mismo tema. ¿Dónde están los periodistas que dijeron que había echado todo el mundo cuando llegó? Esto sobre el complejo, ¿no? De Celeste, imagino. Bueno, yo hablé con varios funcionarios del complejo Uruguay Celeste. No fue solamente funcionarios. Recuerden lo que pasó con el preparador de arqueros, ¿no? Sí, todo con fue Carlos fuerte Nicola. todo lo que dijo ¿Cómo? Nicola. Con Carlos Nicola. Sí, recuerden lo que pasó, lo dijo Nicola públicamente, no lo dije yo. Todo bien contigo, Bielsa, pero te mareaste con los aplausos. No tiene asidero tu planteo para jugar 3 partidos, 5 jugadores lesionados y en los demás faltó fútbol, caso Darwin y otros. Me gustaría dar un ejemplo, pero me da lástima. Torreira fracasó en vivir en Inglaterra jugando para el Arsenal y bueno, y ahí hace algún otro análisis. Horacio, hoy es figura enorme en Turquía, ¿no? Los jugadores a veces no funcionan en un medio, se adaptan en otros. Acá hay para mí 60% la AUF, 40% el técnico, 10% los jugadores, puntualiza Diego. Torreira jugó la Champions y de buena forma, contestan. A Diego Alonso le pasó lo mismo. Todos los jugadores en Europa están obligados a asistir a los seminarios de recursos humanos, sean aburridos o no se les tiene, a ver cómo dice, sean aburridos o no. Se las tienen que bancar o no pueden jugar. Aquí en Uruguay quieren evadir eso. Acá hay mucho tiempo libre, pero bueno, cada cual lo aprovecha como quiere, ¿no? Yo entiendo que eso es un gran problema que tenemos, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de... Y también vuelvo a introducir a Marcelo. ¿Estás aburrido, Marcelo? ¿Cómo lo estás pasando? Para nada. Porque además te dejaron solo, nada. ¿No? Me dejaron... Bueno, está Jaime Pinto todavía, que también va a partir mañana. Jaime es de allá, Jaime vive en México. Claro. Jaime es mexicano, no. Debe estar con la camiseta verde de México, el Tri que le ganó a la Tri, todo eso. Sí, pero está muy afectado con la eliminación de Uruguay, ¿eh? La verdad está muy afectado con la eliminación de Uruguay. Pero es como dice Daniel Richard, es mexicano. Es mexicano. Y está contento porque México sigue adelante. Estaba contento, por supuesto, con el andar de la selección. Y bueno, y la verdad que ayer nos fuimos contando con los muchachos, con Mauro, con Rodrigo, con Javier. Ahora que estos están de viaje, escúcheme, y ahora ponemos la parte después de la charla después de Estados Unidos. Escúchame. Pobre, ¿sabés lo que se tuvieron que morfar en Panamá ayer porque se les canceló el vuelo? Bueno, como si nunca hubiéramos tenido que... No, tuvieron que tener una escala. ¡Qué terrible! ¡Qué espanto! Se juntaron con el jefe y pidieron escalas más cortas, Marcelo. Se le demoró una escala. Hemos dormido en
los aeropuertos, Diego. Ustedes dicen que soy un angelito, yo, está bien. Pero ¿Ven? escuchá. La generación de cristal. Estos son parte de la generación de cristal. El cristal grueso, Sí, no, sí. pues ya está. No Sansó. ¿Yo? No Sansó. No, ellos. Ay, sí, perdimos un avión. La generación de cristal. Después voy a chequear el grado de Se de saturan. terminal. Muy bueno esto. Qué Gastón. amigos te echaste, Joquitas, Qué amigos, La verdad que yo la primera vez que convivo 20 días con alguno de ellos, pero... Te vos lo que los conocés de advertí toda y la no me vida. quisiste escuchar. Aprovechá que te quedan unas horas solo ahí. ¿Qué pasó con las charlas después de Estados Unidos? Acá van la palabra de Bielsa sobre este aspecto que bueno, que también marcó, ¿no? Después del partido con Estados Unidos. Acá está la reflexión del entrenador. Después de Estados Unidos, yo hablé con grupos de jugadores, para grupos reducidos, para que cada jugador expresara lo que sintiera. Cuando hay mucha gente eso es más difícil. Fui registrando, escuchando lo que los jugadores planteaban, como aquello que les incomodaba de la forma en que yo ejerzo mi oficio. Agrupé la información de las 5 reuniones que tuvimos y se resumieron en 2 cosas: exceso de información y la primera fue exceso de información. El problema del exceso de la información en la actualidad es un problema que vivimos todos, ¿no? En el fútbol aún más. Entonces, le reitero, analicé cómo se resolvía eso y reduje sensiblemente la cantidad de información a entregar. De hecho, yo tengo detallado, y lo hablé con los jugadores, qué cantidad de charlas hicieron, los temas que se tocaron, cuánto duró cada charla. Todo se redujo a más de la mitad. Entonces, cuando previo a España los jugadores me dicen, aún así queremos circunscribir estos 2 temas a esta posición, me plantearon la posición, me explicaron los motivos y me pareció que yo de ningún modo debía no prestarme a una solicitud que para ello era sincera, necesaria, y por eso la acepté. En cuanto a la división de grupo, yo ya le di mis argumentos, y los argumentos, porque si no parece un capricho, ¿me entiendes? Si yo quiero entrenar por determinados motivos en 2 periodos de 40 minutos con 11 y 11 jugadores, y los jugadores quieren entrenar 1 hora y media todos juntos y le dan mucho valor a eso porque de acuerdo al sentimiento que tienen, eso favorece la cercanía, la unión y la integración, negarme a eso, como creo en lo que me dicen, negarme a eso hubiera sido, en vez de unir, hubiera sido dividir. En cuanto a las charlas, yo siempre trato, obviamente yo evalúo con quién hablo, qué le digo, cómo se lo digo, cuánto dura, cuáles son los recursos didácticos, si son imágenes, todo un bagaje de cosas. Pero si un jugador o los jugadores dicen preferimos un descanso porque esto nos satura mentalmente, bueno, yo no puedo ir en contra de una afirmación de ese tipo. De hecho, si eso, pues yo decía una cosa
y la voy a explicar brevemente. Cuando uno no cumple un objetivo tan accesible, tan posible, tan probable, hablar es una falta de respeto al sentimiento del que le duele aquello que no le entregaste. Pero bueno, yo vine acá y hablo, contesto, sabiendo que cuanto más diga, peor es. Porque el dolor de una derrota que lastima el orgullo de cada uno de los que aman a aquel que defraudó, no se resuelve hablando. Ni tampoco yo puedo demostrar si sufro, si no sufro, cómo sufro. Todas esas cosas no tienen solución. Sin embargo, trato de explicar algunas de las cosas sobre las que ustedes me preguntan, porque la única obligación que yo siento en este momento es no decir nada que no sea cierto. Puntualmente, Darío, Diego, Marcelo, acá está el tema de cómo entrenar en grupo. A mí me parece que lo justifica, o sea, a mí no lo puedo compartir o no. Él da un argumento válido, dice los entrenamientos más cortos, los expongo menos al agotamiento y los tengo más cerca para visualizarlos, ¿no? Más o menos fue por ahí, ¿no? Sí. Los jugadores, si queremos entrenar todos juntos, está bueno. Ahí también hay como una resignación del entrenador diciendo, bueno, quieren entrenar todos juntos, entrenen todos juntos, ¿no? ¿Quieren charla más corta? Charla más corta. También. Sí, sí. Son concesiones, como dijo él, que terminó haciendo. Está bien, pero vos escuchás entrenadores más modernos al día de hoy y están mucho más alineados a lo que proponen los jugadores que a lo que propone Bielsa. Lo escuchamos recién a Luis Enrique. Sí. Vamos a escuchar a Scaloni también, que introduce el mismo tema, ¿no? El de la necesidad de ser corto y preciso. Somos muy concisos en lo que le decimos, ¿no? Le pasamos toda la información que realmente tenemos. Creemos que es muy importante que el jugador, si le pasamos todo lo que sabemos, tendemos a bloquearlo. Entonces intentamos decirle lo que realmente es importante. Bueno, Marcelo, acá lo teníamos a Scaloni en la misma línea que Luis Enrique, ¿no? Sí, yo creo que acá lo que se discute son los ámbitos. A ver. Que alguien, y claro, que alguien pueda plantearle al entrenador que necesitan menos tiempo de entrenamiento o que se necesita menos tiempo de charla porque hay mucha información y los bloquea. Puede pasar. El tema es que acá me da la sensación que no se generó un ámbito como para poder desarrollar todas esas instancias. Porque evidentemente acá hay cortocircuitos que ayer, y sobre todo no quiero volver otra vez al tema de la pregunta de Darío, pero el tema a partir de la pregunta de Darío queda claro. Entonces, yo creo que acá esas concesiones que se otorgaron y ese orden jerárquico, me parece que en algún momento se fue de las manos. Puede ser. Sí. Nunca habló con ellos, es un pedante, hábil declarante, me parece que se equivocó de profesión, tendría que ser político, dice Silvia, te vas con el bolsillo lleno, dice otro. Los jugadores quisieron mandar, ese error no debe volver a ocurrir, al final terminaron perjudicando a la selección, dice Seba. El problema es que en una selección nacional no manda nadie, en el mejor de los casos se lidera y se lidera con el ejemplo, puntualiza Víctor. Esto es increíble, si parte de tu trabajo es escuchar al técnico, tienen que escucharlo, no son profesionales, es como un trabajo, imagino que ustedes también hacen las cosas que no les gustan, y sí, dice José Ignacio, deberían poner una escuela en la AUF. Ahora entienden por qué Bielsa es un fracasado, dice Víctor, pero no creo que sea un fracasado, capaz que no ganó todo lo que él aspiraba a ganar, de hecho en los mundiales tiene unas estadísticas pésimas.
pero bueno, ha generado toda una corriente de veneración con los entrenadores que lo respeta mucho. Después hay un tema de edad, creo que también la edad te va condicionando. No es lo mismo la juventud de Scaloni o lo de Luis Enrique que los 70 de Y Bielsa, tampoco ¿no? es lo mismo la paciencia que tenés a los 50 Por supuesto. de la paciencia que tenés a los 70. O sea, pero es la vida, o sea, Es la vida en misma. Bielsa, Igual, y muchachos. en Alberti, en Sansó, en Moar, en cualquiera. Algunos Igual- tienen la paciencia igual- más corta siendo jóvenes, Quiero- ¿no, Sansó? Sí, está bien. Quiero decir una cosa, ¿no? Porque acá, cuando llegó Bielsa y cuando los resultados eran todos positivos, yo creo que las charlas durarían lo mismo que cuando los resultados no se daban. Y en ese momento, yo recuerdo haber escuchado futbolistas que estaban enloquecidos por cómo los potenciaba Bielsa y por todo lo bien que les mostraba, que les hacía ver cosas para corregir errores y para aprender. Entonces, también quiero decir que en aquel momento les servía esas charlas y después capaz que lo fue agotando y capaz que fue la rutina. Pero eso es la lo fue vida desgastando. misma, Marce. Bueno, es está la vida bien. misma, pero además con tus jefes o con tus gerentes o con Pero tus no estamos hablando de hace coordinadores, 20 años. tenés, arrancás bien y motivada hasta que en un momento te entra a romper las pelotas y decís, loco, Sí. siempre con la misma cosa. ¿No? Y no es todo el grupo, ¿eh? Claro. No es generalizado. O hay Ayer quedó promesas, claro. o puede haber promesas de decir, bueno, sí, mirá, y después no se cumplen. O te visualizás como titular y cuando no apareces como titular, te fastidiás. O esto pasaría, bueno, vos pensás que vas a conducir un programa y después terminás en otro rol para trasladarlo al nuestro. Yo creo que es la vida misma, ¿no? Y bueno, sí, evidentemente hay como en las parejas, un enamoramiento del discurso al principio y después termina un fastidio. Me atrasé con los mensajes de ustedes, voy a leer algunos. Que vuelve a la palabra del maestro, dice Silvia. Víctor, que haya gente que lo venera es problema de esa gente. Si el tipo fracasó y no logra resultado, no lo podés venerar. Sin embargo, mirá, Víctor, hay como toda una biblioteca del estilo Bielsa o una defensa del estilo Bielsa, que incluso es de los entrenadores. Muchos entrenadores hablan maravillas de él y hasta entrenadores connotados. Nosotros tenemos una experiencia pésima, o sea, lo que nos deja, como dice él, nada. Igual la conferencia de ayer para mí estuvo dentro de los puntos altos que ha tenido el entrenador. La verdad, a mí me gustó mucho, fue muy frontal y ahora espero las otras campanas, ¿no? Me parecen fundamentales. Ya hay 2 mundiales que hacen fracasar a Valverde. El punto de partida, dice Fernando, fue Luis Suárez, que les lesionaron la cabeza a algunos del plantel que pudrieron todo. Y los nombres son claros, Darwin, Valverde, Araujo. Suárez habló algo que nadie desmintió porque vino Valverde, dijo sí, lo que dijo Luis es verdad. Diego, la AUF ha fracasado en todo lo que es selecciones nacionales, todas han sido un fracaso, solo la de Broly fue la única que no fracasó. Es un técnico de selección, no de club, es totalmente diferente el trabajo que se debe realizar. Siguen comparando el mundial pasado con esto y todavía no se dieron cuenta que empatamos con Cabo Verde y Arabia Saudita. Para mí fracaso los 2 mundiales, peor que el anterior. Suárez fue el único que se rebeló y habló. No enredó la maneja. Bielsa, Giordano y toda la murga de la AUF, pero a ver si lo sacan. Ningún técnico de nivel propone a Muslera para tercer partido luego de su actuación frente a Cabo Verde. Pero esperan que los jugadores hablen. Cáceres, José me hablaron, no lo dijeron. No dijeron algo diferente. Valverde habló, pero como él dijo, no necesitaba que lo amen, pero no lo odiaban. Va a hablar Hernández, que lo dejó fuera del Mundial, ¿qué va a decir? No, yo creo que lo que tienen que hablar los jugadores es sobre los aspectos puntuales de la conferencia de Bielsa. Necesitaban menos entrenamiento, tenían que entrenar todos juntos, no les llegaba el mensaje, pidieron mensajes más cortos. ¿Por qué es que necesitan mensajes más cortos? No les sirve tanta información. Capaz que van para todo esto en la línea de la charla que tuvimos con Luis Enrique, lo que contó Luis Enrique, lo que contó Scaloni. Nadie tocará la dirigencia de la AUF, opina otro oyente. Todo lo que hizo Bielsa fue autorreferenciarse como el flexible, el número de positivos, el de puertas abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Están buscando campanadas que dejen bien a los periodistas, que hicieron un mundo al final. Un técnico que te dice que la performance de los jugadores es muy buena porque corrieron más o menos, te está tomando el pelo. Mensajes que tenemos de ustedes que están allá del otro lado y me hacen poner los lentes. Que crean que los periodistas son culpables de algo.
Yo no entro más en esa discusión. Los periodistas, como cuando hablan de operadores, periodistas dicen las cosas, opinan, pero no entran a la cancha, no definen, no arman el equipo, ni siquiera a veces tienen contacto con los jugadores. Tema Valverde, ¿lo expuso, no lo expuso? Ese famoso cambio a los 15 del segundo tiempo, ¿qué generó? Acá está la respuesta que dio Bielsa. Diciendo que si yo cambio un jugador al minuto 60, lo expongo. Eso no se sostiene, ¿me entiendes? Los entrenadores sustituyen e ingresan jugadores al principio o durante el juego porque es parte de su función. De ninguna manera considero que lo expuse. Respecto de Valverde, yo nunca tuve un problema con Valverde, nunca. Y creo que él es merecedor, y nunca hice más concesiones con un jugador que con Valverde porque creo que las merece. Es un jugador que juega la cantidad de partidos que juega al año, es un jugador que yo cuando empezó el trabajo de la eliminatoria le dije, mira, puede que me interese que juegue, puede que necesite que juegue de lateral, y le nombré 5 punteros, 5 wines izquierdo top a los que él anuló en la cantidad de partidos que jugó en esa posición en el Real Madrid. Puede que juegues de extremo, y le conté los partidos de altísimo nivel que él protagonizó jugando en esa posición. O puede que juegues en tu posición natural, que es volante interior. Entonces la respuesta de él fue de absoluta generosidad, en el puesto que necesite. Después a él le tocaron minutos en posiciones que no son las ideales, que él jugó de volante ofensivo en algunos minutos de algunos partidos. Obviamente esa no es la posición ideal de él, pero en el primer partido y en el segundo le resultó para nosotros, y dentro del escenario de opciones que yo manejaba, él se acomodó a la posición y creo que jugó mejor de lo que él pensaba y de la opinión generalizada, o por lo menos tuvo efecto en nuestro juego. Entonces, yo creo que no lo expuse, creo que le demostré siempre un enorme respeto a la forma en que juega el fútbol. Y lo demás si existe algún conflicto, existe algún conflicto porque no sé si la pregunta usted la formula conociendo algo que yo no conozco, pero si existe algún conflicto, ignoro el origen, porque yo nunca he tenido un problema con Valverde y siempre ha sabido del respeto que yo tengo primero por los minutos que juega en su equipo. Él juega el 80, el 90% de la cantidad de minutos máximos que tiene su equipo, y segundo por el tipo de jugador que es. Yo siempre digo que la ilusión mía, cuando tuve la posibilidad de dirigir Uruguay, yo soñaba con dirigir a Darwin, a Araujo, a Bentancur, a Valverde, a todos jugadores que me parecía. Después, bueno, empecé a conocer
a Ugarte, empecé a conocer a otro grupo de jugadores de los cuales aprendí a valorarlo, y por eso siempre creí que no sé si yo lo primero que dije es que la gestión que yo hice de los jugadores que recibí de cara al Mundial, la considero insuficiente, porque después, por supuesto, que hay una serie de cosas que también, yo lo último que quisiera es que algo fuera una excusa, pero sí quisiera que cada cosa sea explicada. Cuando estábamos relatando el partido con Darío, porque el disparador inicial de todo esto, que después, como siempre Bielsa se extiende en la charla, era si expuso o no expuso a Valverde. Era inobjetable la salida de Valverde. Sí. Entiendo el peso del apellido Valverde, pero era el que estaba jugando peor. Habría que diferenciar una cosa. Bielsa lo expuso, capaz que sí, pero no porque lo quiso exponer. ¿Se entiende? No es que Bielsa hizo una resolución deportiva. No hizo el cambio para decir, Valverde lo voy a exponer. No, capaz que lo expuso con la decisión. Puede ser. Pero era el jugador que tenía que salir. Está bien sustituido, no hay vuelta con eso. Podés llegar todavía a hilar recontra fino y cambiar muchas cosas y decir, bueno, saco a Varela y tiro a Valverde de lateral. Bueno. Pero ya era cambiar muchas cosas en un partido que estaba desnorteado. ¿Qué te pareció la conferencia, Bambino? Dos o tres frases después de dejarte al mando, ¿no? Sí, yo creo que me parece que fue una buena conferencia. En cierto tramo se victimiza, deja expuesto a los jugadores, evidentemente, cuando menciona, me pidieron que bajara ¿Pero te parece mal eso? No, no, yo creo que expone, me parece mal de parte de los jugadores. Por supuesto. Que todo por eso yo exijo que los jugadores tienen que hablar. Entonces lo que digo es eso. Pero también lo expone a él como docente, por decirlo de alguna manera, de ceder permanentemente ante cosas que son cosas del trabajo. ¿Cómo yo voy a transar en un trabajo que a mí me parece importante, como un entrenamiento o como una charla o como un video? Para mí está en el último tramo, ese que yo defino, el de la pateamos para adelante. Sí, es claro. El bien de los uruguayos. Bueno, es como que yo diga, es como que se entregó. ¿Sabés Digo, está bien, me quedan 6 meses de contrato, ya está. Queremos llegar bien al Mundial, está bien. Queremos limar asperezas, está bien. Claro. ¿Qué querés, Bambino? Charlas más cortas, está bien, voy a dar charlas más cortas. ¿Qué más? Queremos entrenar todos juntos. Vos, pero ahí se van a cansar más, no voy a estar encima de ustedes para verlo bien. Queremos todos juntos, está bien. Y una frase que creo que fue tu pregunta sobre el tramo final, cuando él dice, ¿captaron mi idea? No. ¿Eran receptivos? No. Claro. No los cautivé a los jugadores, no. Y bueno, ahí te das cuenta, viste, que evidentemente era algo que la gran falencia no podía funcionar. Sí. Entonces, eso pasaba. Por eso yo le reprocho al Ejecutivo. Eso pasaba después del partido con Estados Unidos. Fue la gran oportunidad que tuvo el Ejecutivo, sí. porque ya se veía lo que se venía. La verdad, le juro, a mí me hubiera gustado que Uruguay avanzara, pero yo no tenía ninguna fe en que Uruguay pudiera superar la fase de grupo, porque veía que venía de barranca abajo. Sí. Y la verdad, y a mí me da, repito, esa sensación de que se perdió tiempo por parte del Ejecutivo de no haber virado. Lo dice Diego Jocas. Habló con H y H le dijo, no, el dinero en ese momento no hubiera sido problema, porque él dijo, no se puede. Bueno, muchachos, era la gran oportunidad para hacer un viraje, un cambio, hasta un cambio de aire positivo para llegar a capaz que esto que dice H era de palabra, sí, bueno. Y en la letra fría del contrato decía otra cosa, y capaz que la AUFO, los asesores legales dijeron, mira, de palabra nada, lo que dice la letra, vamos a respetar, y capaz que decía... Y otra cosa te digo, con esto ya lo dejo. No que el Ejecutivo no elija el próximo técnico, viene de 2 fracasos rotundos, que no sea el Ejecutivo, que evidentemente elige muy mal. Pero acá hubo una incidencia importante de Giordano también, pero acá lo que yo digo es esto. Acá tiene que conformarse una comisión de 2 o 3 técnicos de vasta experiencia que tenga Uruguay,
No va a pasar eso. Y bueno, No y va a nos pasar. seguimos equivocando. La AUF va a volver a equivocarse y va a volver a fracasar. Va a Recordemos incidir. que el próximo mundial es primero, acá, muchachos. primero hay elecciones, ¿no? Dos va o a ser tres, el mismo dos o tres Alonso. no van. Yo lo entiendo. Dos o tres no. Y Un técnico que funcione como director y después- deportivo, si es que no sigue Giordano. Y después me vos parece- podés conformar una comisión que sea la que entreviste a los técnicos. No Bueno, lo van a conformar. bueno, Va a ser entonces está. Giordano el que entreviste. Claro, Si es que bueno, continúa. Yo creo que también hay que evaluar la gestión de Giordano, ¿no? Dice la famosa frase, si vos querés cambiar no podés seguir haciendo lo mismo. Y bueno, y si vos seguís haciendo lo mismo, si vas a seguir con el mismo sistema y que sea la persona que evidentemente se equivocó en 2 oportunidades que llevaron al fracaso rotundo en Qatar y 4 años después que no aprendimos la lección, por favor. A mí me muchachos. pareció livianito el análisis de Giordano cuando llegó al aeropuerto. Livianito. Con total honestidad, un tipo que yo aprecio y valoro y lo reconozco como un gran trabajador. Quizás- me parece que no profundiza. Entiendo que hay un... Quizás en una nota personal bueno, uno puede sí, preguntarle más a bueno, fondo está, y está. bueno, contestará. La verdad que fue políticamente correcto. Sí, bueno. No dijo mucha cosa. Es Entonces, un puesto que tiene que ser así. yo pienso que es un puesto que tiene que ser revisado. Ejecutivo. Revisado. Como todo, ¿no? En realidad, a veces cuando decimos hay culpa de este, cuando dentro de las culpas también está la del director de selecciones nacionales. Porque si yo digo, tiene que haber un técnico de formativas y no me lo nombran, bueno, ¿qué hago? ¿O me lo fumo o me voy? Y la verdad que la justificación que puso ayer el técnico sobre los lesionados y cómo lo llevó, no hubo ninguna conclusión, porque después no hubo ni siquiera repregunta porque se terminó la conferencia. Bueno, pero cuando él pasa dice, que lo vi la con conferencia- tantas ganas a Georgian, lo vi con tantas ganas a Araujo, lo vi con tantas ganas a Viña, lo vi con tantas ganas a todos los que estaban lesionados, que querían jugar, pero no estaba. El mundial es muy corto y muy exigente como para dar tanta ventaja. Fuimos con Inadmisible. 5 o 6 jugadores que no iban a jugar. Capaz que él entendía que no había otros jugadores para suplirlos.